Él lo hizo sin palabras, sin excusas. Lo que hizo esa tarde cambió mi forma de ver todo. Fue sutil, pero suficiente para alterar lo que hasta ese momento era solo confianza. Esta es la historia de una línea que se cruzó sin ruido, de una decisión que parecía insignificante, pero que se transformó en el primer paso hacia algo que ya no pude detener. Lo que hizo él, fue el inicio de un secreto que me pesó desde el primer segundo. Esa tarde, Leo no pensaba en nada fuera de lo habitual. Tenía 21 años, estudiaba diseño gráfico y acostumbraba pasar los fines de semana en casa de su amigo Bruno. Se conocían desde el instituto, y su amistad era sólida. Risas, videojuegos, charlas nocturnas. Todo fluía con naturalidad. La casa de Bruno era un segundo hogar. Y Mario, su padre, era solo eso, el adulto amable, discreto, que a veces compartía una cena o un comentario. Nada fuera de lo normal. Pero ese día, Bruno no estaba. Leo llegó como siempre, pero fue Mario quien lo recibió en la entrada. Le explicó que su hijo había tenido que retrasarse y que lo recogería más tarde. Ofreció llevar a Leo al sitio donde se reunirían luego. Parecía algo sin importancia. Leo aceptó sin pensarlo demasiado. Subieron al coche. Al principio, el trayecto fue tranquilo. Mario conducía con su típica serenidad. No era alguien que hablara mucho, y Leo tampoco era particularmente expresivo. Pero había algo extraño en el aire. Una tensión leve, pero presente. En cierto punto del camino, Mario se desvió por una calle menos transitada. Leo lo notó, pero no dijo nada. No parecía un cambio preocupante. Tal vez solo evitaba el tráfico. Pero entonces, sin dejar de mirar al frente, Mario mencionó lo cercanos que eran él y Bruno. Leo confirmó con naturalidad, sin entender aún el rumbo de la conversación. Mario hizo una pausa. Su tono no era amenazante, pero tampoco del todo claro. Habló de la confianza, de cómo a veces se genera entre personas sin que uno lo planee. Leo sintió como algo en su interior se activaba. No era miedo. Era una mezcla de incomodidad y desconcierto. No ocurrió nada físico. No hubo gestos directos. Pero Mario se tomó un segundo más en esa calle, observando el horizonte, antes de retomar el camino hacia la casa. Leo no supo qué pensar. Una parte de él quería creer que había malinterpretado todo. Otra parte, más intuitiva, sabía que algo había cambiado. Cuando llegaron, Bruno ya estaba en casa. Los tres se saludaron como si nada hubiera pasado. Pero para Leo, algo había quedado grabado. No una acción concreta, sino esa sensación extraña de que un límite invisible había sido rozado. Esa inquietud que se instala en el pecho y que no se puede explicar, solo sentir. Esa noche, mientras Bruno jugaba con el mando en la sala, Leo no dejaba de repasar cada detalle del trayecto. La mirada de Mario. El tono de su voz. Las palabras pausadas. Todo había sido demasiado sutil para acusar algo, pero demasiado marcado para ignorarlo. Los días siguientes no ayudaron. Volvió a casa de su amigo una vez más. Todo parecía normal. Pero cada vez que Mario cruzaba la habitación o se quedaban solos unos segundos, Leo sentía que el aire se volvía más espeso. No había contacto. No había nada explícito. Solo una constante tensión muda que lo dejaba en alerta. Leo no sabía si era él quien estaba exagerando. Si su cabeza jugaba con posibilidades que nunca debieron surgir. Pero lo cierto era que no podía dejar de pensar en ello. Empezó a observar más. A leer entre líneas. A sentir cómo su cuerpo reaccionaba a la sola presencia de Mario. Y eso lo perturbaba. Bruno seguía igual de confiado. Nunca notó el cambio. Para él, todo seguía siendo amistad pura. Pero para Leo, la dualidad comenzaba a pesar. Ser el amigo cercano del hijo de alguien que empezaba a confundirle, no era una posición cómoda. Una tarde, después de una larga jornada de clases, Leo se encontró de nuevo frente a la puerta de esa casa. Bruno lo había invitado para ver un partido, como siempre. Pero mientras subía los escalones, su mente ya no estaba tranquila. No podía dejar de pensar en si esa vez también habría un silencio cargado, una mirada ambigua, un momento incómodo. Porque algo se había activado. Y él no sabía cómo apagarlo. Desde aquella tarde, Leo ya no pudo estar tranquilo en presencia de Mario. No era miedo, ni tampoco incomodidad superficial. Era algo más profundo, más difícil de describir.
Cada encuentro, cada cruce de mirada, cada palabra dicha con demasiada calma le generaba una inquietud que no sabía cómo manejar. La situación no era clara, pero el silencio se volvía cada vez más pesado entre ellos. Bruno seguía actuando como siempre. Para él, Leo era su mejor amigo, su hermano de vida. No sospechaba nada. Y esa era otra carga que Leo debía llevar. Porque mientras Bruno lo trataba con naturalidad, Leo escondía un torbellino de pensamientos que no sabía a quién contar. Un sábado por la tarde, Bruno lo invitó nuevamente a quedarse a dormir. No era la primera vez. Desde adolescentes compartían películas, videojuegos, hasta largas charlas nocturnas. Leo aceptó, aunque por dentro deseaba no encontrarse con Mario más de lo necesario. Pero no quería levantar sospechas ni herir a su amigo. Esa noche, Bruno se durmió temprano en el sofá mientras veían una serie. Leo quedó despierto, sin saber si apagar el televisor o quedarse mirando el techo. Fue entonces cuando escuchó pasos. Mario pasó por el pasillo en dirección a la cocina. Leo intentó no hacer caso. Pero después de unos minutos, notó que la puerta del salón se había quedado entreabierta. Se levantó, con la excusa de ir al baño, y se encontró con Mario justo al salir de la cocina. No dijeron nada. Fue un cruce breve, pero intenso. Mario le sostuvo la mirada apenas un segundo más de lo habitual. No hubo palabras. No hubo gestos extraños. Solo ese segundo que bastó para volver a despertar la tensión que Leo intentaba enterrar. Volvió al sofá. Fingió dormir. Pero su mente no paraba. Empezó a preguntarse si no era él quien estaba proyectando cosas. Si esa tensión solo existía en su cabeza. Intentó pensar en otras cosas, en su carrera, en sus amigos, en lo mucho que debía estudiar. Pero todo lo conducía al mismo punto, la sensación de que algo no dicho flotaba entre él y Mario. Los días siguientes, Leo comenzó a evitar ciertas situaciones. Rechazó varias invitaciones de Bruno. Dijo que tenía que estudiar, que estaba cansado, que tenía compromisos familiares. Bruno no sospechó al principio, pero luego empezó a notar cierta distancia. Una tarde, Bruno le preguntó directamente si había pasado algo. Leo lo negó todo. Dijo que solo estaba agotado. Bruno aceptó la respuesta, aunque con cierta duda en los ojos. Pero Leo sabía que no podía seguir así para siempre. Cuando por fin volvió a casa de Bruno, lo hizo con una mezcla de ansiedad y resignación. Se repetía que todo estaba en su imaginación. Que tenía que dejar de pensar tanto. Que lo mejor era actuar con naturalidad. Pero en cuanto entró por la puerta y vio a Mario en la cocina, supo que no era solo su cabeza. Mario lo saludó con cortesía. Usó el mismo tono amable de siempre. Nada era distinto, pero al mismo tiempo, todo lo era. Leo no podía ignorar cómo le temblaban los dedos, cómo su respiración se volvía más corta. Intentó distraerse con Bruno, con los juegos, con las risas. Pero en cada pausa, en cada momento en que Mario pasaba cerca, volvía la incomodidad. Esa noche, mientras Bruno hablaba sobre un torneo de fútbol universitario, Leo apenas lo escuchaba. Estaba atrapado en sus pensamientos. Sentía culpa. No había hecho nada malo. Pero aún así, se sentía sucio. No por lo que pasaba, sino por no saber cómo ponerle fin. Porque ya no se trataba solo de Mario. Era Leo quien no podía mirarse al espejo sin dudar de sí mismo. Quería hablar con alguien, pero no sabía con quién. Sus amigos de la universidad no entenderían. Su familia menos. Y Bruno, era imposible. Contarles sería destruir todo. Y aún así, callar lo consumía. Leo comenzó a evitar mirar a Mario. Empezó a calcular cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Se convirtió en un actor dentro de una obra que no había elegido protagonizar. Pero cuanto más fingía, más cansado se sentía. Y lo peor era que Mario también parecía notar ese esfuerzo. Porque, aunque no decía nada, sus silencios se volvían más largos. Sus miradas más intensas. Como si supiera que Leo estaba al límite. Una noche. Cuando Bruno se retiró temprano por un dolor de cabeza, Leo quedó solo en la sala. Mario pasó junto a él sin decir palabra. Pero al detenerse por un instante frente al umbral de la puerta, Leo sintió que algo se quebraba dentro de él. No por lo que pasó, porque no pasó nada, sino por lo que pudo haber pasado. Y por lo que ya era insoportable de sostener.
Después de tantas semanas fingiendo calma, Leo comenzó a perder el control. No en público, no con gestos evidentes, pero sí dentro de sí mismo. Cada vez que entraba a esa casa, sentía que cruzaba una frontera invisible, como si abandonara su versión habitual y se convirtiera en alguien que no reconocía. Las palabras con Bruno ya no fluían como antes. Las bromas sonaban forzadas. Las risas, más breves. Todo lo que antes era natural se había transformado en una coreografía frágil, a punto de romperse. Mario, por su parte, parecía moverse con cautela. Era distante, pero presente. Observador, pero discreto. Nunca se acercaba demasiado. Nunca decía algo fuera de lugar. Pero su mera presencia bastaba para que Leo sintiera que algo no resuelto lo perseguía en cada rincón. Una tarde, mientras Bruno salía a comprar pizzas, Leo quedó solo en la casa. Subió a la habitación a buscar un cargador y, al bajar, encontró a Mario en el salón, revisando unos papeles. No hubo palabras, solo una mirada breve. Pero en esos segundos, Leo sintió que el aire se volvía irrespirable. Se giró rápidamente y volvió a la cocina, fingiendo buscar agua. Sus manos temblaban. No entendía por qué seguía reaccionando así, si técnicamente nada había pasado. Pero él sabía que no era verdad. Porque a veces, lo no dicho pesa más que cualquier palabra. Esa misma noche, Bruno le preguntó directamente si había alguien que le gustaba. Leo se quedó en silencio. No supo qué decir. Bruno rió y dijo que no tenía que contárselo si no quería. Pero esa pregunta quedó resonando en la cabeza de Leo durante días. ¿Era atracción lo que sentía? ¿Era solo confusión? ¿Era soledad? ¿Necesidad de validación? ¿Qué clase de vínculo había nacido en ese silencio compartido con Mario? Todo se volvió aún más confuso cuando, en una visita breve, Mario dejó una taza sobre la mesa y sus dedos rozaron los de Leo por un segundo. No fue un gesto prolongado ni evidente. Pero bastó para que Leo no pudiera dormir en toda la noche. No era el contacto en sí. Era la idea de que quizás no estaba solo en lo que sentía. Que tal vez Mario también lo sabía. Que tal vez, lo permitía. Con el paso de los días, Leo comenzó a encerrarse más en sí mismo. Se volvió más reservado. Dejó de escribir en sus redes. Evitaba conversaciones profundas. En la universidad, rendía bien, pero no tenía cabeza para concentrarse. Todo giraba en torno a ese enigma que lo consumía en silencio. Un domingo por la tarde, durante un asado familiar al que Bruno lo invitó, Leo decidió no ir. Dijo que tenía que estudiar, pero la verdad era que ya no podía soportar esa tensión silenciosa que crecía cada vez que veía a Mario. Sin embargo, esa decisión generó algo inesperado. Bruno se mostró molesto. No por la ausencia, sino porque sentía que su amigo se estaba alejando sin explicación. Leo no supo cómo reaccionar. Quiso decirle la verdad. ¿Pero cuál verdad? ¿La de que se sentía confundido? ¿La de que no podía controlar lo que le pasaba por la cabeza? ¿La de que algo entre él y el padre de su mejor amigo estaba tomando forma, aunque nadie lo dijera en voz alta? Al día siguiente, Bruno apareció en la universidad y lo esperó fuera del aula. Le pidió hablar. Caminaron juntos hasta una plaza cercana. Bruno fue directo, le preguntó si había hecho algo que lo hubiera ofendido. Leo negó. Dijo que no era eso. Que solo estaba en una etapa complicada. Bruno intentó entender, pero no consiguió respuestas claras. Al final, se marchó con la sensación de que su amigo le ocultaba algo. Leo volvió a casa esa noche con un nudo en el pecho. Sentía que todo se estaba derrumbando. Y lo peor era que no sabía cómo detenerlo. El siguiente fin de semana, Bruno no lo invitó. No lo llamó. No le escribió. Leo entendió que el vínculo empezaba a deteriorarse. No porque hubieran discutido, sino porque el silencio ya había hecho demasiado daño. Intentó mantenerse ocupado. Estudió más. Se metió en proyectos académicos. Evitó pasar cerca del barrio de Bruno. Pero el peso de la historia que arrastraba era demasiado fuerte. Un día, al salir de la universidad, vio a Mario en una esquina, dentro del coche. No sabía si lo esperaba o si era casualidad. Pero su presencia lo descolocó. Mario bajó la ventanilla, lo saludó con un gesto breve y le dijo que si quería hablar, él estaba disponible. Leo se quedó paralizado. Asintió sin decir palabra. Mario se marchó.
Y él se quedó ahí, en la acera, con el corazón golpeando fuerte. No sabía qué quería hablar. Ni qué podía decir. Pero entendía, con dolor, que el silencio ya no era opción. Pasaron varios días desde aquel encuentro fugaz con Mario frente a la universidad. Leo no le contó a nadie lo ocurrido. Ni siquiera a sí mismo quería admitir lo que esa mirada le había despertado. Por las noches, repasaba una y otra vez ese gesto, ese breve intercambio de palabras sin peso, pero con una carga imposible de ignorar. Intentó convencerse de que no significaba nada. Que Mario solo había sido amable. Que todo era producto de su mente, confundida por el estrés, por la presión, por una etapa difícil. Pero cuanto más lo negaba, más lo sentía. Una especie de llamada sorda que crecía sin permiso dentro de él. Fue entonces cuando Leo tomó una decisión: escribirle a Mario. No para confesarle nada. Solo para aclarar que lo que sentía era confusión, que no entendía su propia reacción, y que quizás era mejor no volver a cruzarse por un tiempo. No lo hizo desde el teléfono. Lo escribió en un papel, con la idea de entregarlo o, al menos, tenerlo listo por si surgía el momento. Pero no hubo momento. Días después, Bruno volvió a contactarlo. Le dijo que lo extrañaba, que las cosas estaban raras, pero que quería hablar. Leo aceptó. Se citaron en un parque que solían visitar cuando eran adolescentes. Allí, sentados en una banca, Bruno fue honesto, le dolía la distancia, no entendía su comportamiento, y sentía que algo grave le estaba ocultando. Leo quiso hablar, pero no pudo. No encontraba las palabras. No podía decirle que lo alejaba no tenía nombre. Que no se trataba de un problema concreto, sino de un peso que lo aplastaba desde dentro. Se despidieron con un abrazo frío. Leo volvió a casa con el alma quebrada. Esa noche, al revisar sus cosas, encontró el papel que había escrito para Mario. Lo releyó. Ya no le parecía suficiente. No expresaba lo que realmente sentía. Ni siquiera él entendía lo que sentía. Lo rompió y lo tiró. Pero al día siguiente, Mario volvió a aparecer. Esta vez, en el campus. Leo no supo si lo había buscado o si fue pura coincidencia. Pero su presencia lo paralizó. Mario no dijo mucho. Solo le preguntó si estaba bien. Leo asintió. No sabía cómo reaccionar. El simple hecho de verlo activaba todo lo que intentaba enterrar. Esa noche, Leo no durmió. Se sentó frente a su escritorio, y escribió. No para nadie más. Solo para sí mismo. Una carta que comenzaba con una pregunta: ¿qué estás sintiendo realmente? La respuesta no era clara. Pero la escritura lo ayudó a soltar. A poner en palabras ese dolor ambiguo, esa culpa sin hechos, ese miedo a perder a Bruno y, al mismo tiempo, esa atracción muda hacia Mario que no terminaba de entender ni aceptar. Pasaron 3 días. Bruno no llamó. Mario tampoco apareció. Leo se refugió en su rutina. Pero sabía que no podía mantenerse así por mucho más. Finalmente, una tarde recibió un mensaje de Bruno: vení a casa. Necesito hablar con vos. Leo sintió que el corazón le latía en los oídos. Al llegar, lo recibió el silencio. Bruno estaba serio. Hablaron poco. Bruno fue directo: había sentido muchas cosas raras. Sospechas. Vacíos. Intuiciones. Y necesitaba saber si había pasado algo que afectara su amistad. Leo volvió a negar. Pero esta vez, Bruno no insistió. Solo le dijo que si algún día quería hablar, él estaría ahí. La charla fue breve, pero dejó huella. Leo volvió caminando, en silencio. Y al llegar a su casa, encontró un mensaje inesperado en su móvil. Era de Mario. Si aún querés hablar, este es el momento. Leo dudó. Respiró hondo. Y respondió con un simple sí. Se encontraron en un café lejos de todo. No hablaron mucho. El ambiente era tenso, pero tranquilo. Mario no lo presionó. Solo escuchó. Leo no confesó deseos ni emociones claras. Solo habló de su confusión, de su miedo a perder vínculos, de lo difícil que era lidiar con cosas que no sabía nombrar. Mario entendió. Le dijo que no tenía que decir nada más. Que no esperaba nada. Que respetaba su lucha interna. Y que su intención nunca fue complicarle la vida.
Leo agradeció ese espacio. No hubo gestos indebidos. Solo comprensión. Y por primera vez en semanas, salió de ese lugar con una pequeña paz. Esa noche, durmió como no lo hacía desde hacía mucho. Después del encuentro con Mario en aquel café lejano, Leo volvió a su rutina con otra energía. No había encontrado respuestas, pero se había ganado algo aún más valioso, una pausa interna. La tensión constante que lo acompañaba día y noche comenzó a disiparse. No porque los sentimientos hubieran desaparecido, sino porque por fin los había aceptado como parte de un proceso que necesitaba vivir sin culpas. Evitó forzar pensamientos. No intentó definir lo indefinible. Solo se permitió estar. Por primera vez en mucho tiempo, se dejó en paz. Con Bruno, el contacto seguía siendo limitado. No habían discutido, pero ambos sabían que algo se había roto. No era odio ni enojo. Era distancia. Una que nace cuando las palabras no bastan y los silencios pesan demasiado. A veces, la amistad no muere con un grito, sino con una ausencia que se prolonga hasta que deja de doler. Una tarde de otoño, mientras caminaba por el campus, Leo vio a Bruno de lejos. Iba acompañado de otros compañeros. Sus miradas se cruzaron apenas por un segundo. No hubo gestos. No hubo reproches. Solo un reconocimiento silencioso de todo lo vivido. Y de todo lo que ya no volvería. Esa noche, Leo decidió ordenar su habitación. En una caja guardó varios recuerdos, entradas de cine, fotos impresas, notas antiguas. Entre ellas, encontró una hoja que casi había olvidado. Era la carta que había reescrito para Mario y nunca entregó. Al leerla, se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no necesitaba explicarse. Ya no necesitaba justificar nada. Porque ahora entendía que todo lo que había vivido no había sido un error, sino una parte esencial de su crecimiento. Con el tiempo, Leo volvió a recuperar su enfoque. Se dedicó con más pasión a sus estudios, se integró en nuevos grupos, conoció personas con las que no sentía la obligación de fingir. Descubrió que su identidad no necesitaba ser explicada, ni categorizada, ni validada. Solo vivida. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en una pequeña librería, escuchó que alguien lo saludaba por su nombre. Al girarse, vio a Mario. No se veían desde aquella conversación en el café. El encuentro fue breve. Un intercambio de cortesía. Nada más. Y sin embargo, ambos entendieron que aquel capítulo había cerrado sin necesidad de dramatismos. Porque a veces, la historia no necesita un desenlace ruidoso. Basta con saber que uno eligió el camino correcto, aunque haya dolido. En los meses siguientes, Leo volvió a ver a Bruno en algunas actividades universitarias. No compartían momentos como antes. Pero la tensión inicial desapareció. En su lugar, quedó un respeto mutuo. No por lo que eran, sino por lo que habían significado el uno para el otro. El último día del semestre, mientras caminaba solo por el campus, Leo se detuvo frente a un mural que hablaba de diversidad, respeto y valentía. Y por primera vez, sintió que esas palabras le pertenecían. Porque había atravesado un conflicto silencioso, un deseo que no sabía nombrar, y una culpa que no le correspondía. Y aún así, estaba de pie. Comprendió que algunas historias no están hechas para durar, sino para despertar. Que no todo vínculo tiene que convertirse en relación. Que a veces, el aprendizaje llega a través del deseo contenido, de la elección difícil, de la renuncia necesaria. Y así, con el corazón más sereno, Leo siguió su camino. No con la certeza de lo que vendría, pero sí con la paz de haber atravesado la tormenta más silenciosa de su vida, y haber salido de ella sin traicionarse.